Muy buenos días. El trabajo de investigación que se presenta a continuación es producto de la reflexión de la praxis docente enmarcada en, digamos, eh, qué están aprendiendo nuestros estudiantes. Pero más allá de qué están aprendiendo los estudiantes desde el punto de vista cognitivo, nos interesaba reflexionar de alguna manera a partir de sus experiencias, vivencias, sobre cómo nuestros estudiantes de alguna manera se empoderan, se fortalecen en los valores que los hacen cada día ser más y mejores ciudadanos con una conciencia ambientalmente responsable. De hecho, el trabajo de investigación se titula Axiología ambiental en el trabajo de campo de geografía física, una aproximación teórica desde la fenomenología. Mi nombre, profesor Franklin Núñez Ravelo, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, adscrito a la Cátedra de Geografía Física, eh, con maestría en Geografía Física y doctorado en Educación Ambiental. Tendríamos que revisar en primera instancia qué es la axiología. La axiología ha sido de alguna manera definida eh, por diversos autores, sobre todo en el campo de la filosofía, desde ciertas posturas, pero que todas coinciden en señalar que básicamente se trata de la teoría de los valores. El término fue empleado por primera vez por Paul Lapierre en 1902 y posteriormente Edward von Hartmann en 1908 pues lo acuña y le da una mayor fuerza en el campo. También hay quienes señalan que se trata básicamente de una rama específica de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de los valores y de qué tipo de cosas tienen valor. Por supuesto, el concepto de valor también ha sido discutido ampliamente en el campo de la filosofía, pero no queremos aquí hacer referencia al valor económico de las cosas. Como lo plantea Ferrater, el valor en cuanto tales como entidades objetivas, como cualidades irreales, de una irrealidad parecida a la del objeto ideal, pero de manera alguna idéntica a él. Entonces, entendemos la axiología para efectos de esta investigación como una disciplina filosófica que estudia el problema de los valores como su origen, la naturaleza, la esencia, su fundamentación y su clasificación. Y así lleva esta investigación, básicamente a revisar la esencia de esos valores, de esos valores ambientales en nuestros estudiantes, que de alguna manera son promovidos o reforzados a partir del trabajo de campo, y cómo pudiésemos entonces clasificarlos según criterios fundamentalmente teóricos. En el campo específico de la formación docente, el componente moral es de vital relevancia. Aquí asumimos algunos de los preceptos de Marchesi y Díaz, 2007, quienes sostienen que, en primera instancia, es fundamental en el proceso de formación docente el empoderamiento de las normas y valores. No solamente porque se entiende que el componente moral del docente exige que los profesores se apropien y mantengan a lo largo de su vida un conjunto de normas y valores que orienten su actividad y les sirvan de referente en su accionar, sino además porque contribuye al razonamiento y al juicio como componentes fundamentales en el componente ético, eh, digamos, que debe tener todo docente. Otro aspecto que refiere está vinculado con el fomento de la sensibilidad, la empatía y el afecto. En efecto, tal como lo refieren los autores antes referidas, estos tres elementos ocupan un lugar necesario cuyo olvido o marginación priva a la relación educadora de su dinámica principal. Es decir, eh, toda acción docente, toda acción pedagógica debe estar centrada en esa sensibilidad que debe tener el docente por sus estudiantes y por la promoción de sus procesos de aprendizaje, la empatía que debe tener hacia ellos y, por supuesto, desde lo que hoy día se conoce como la pedagogía del amor, centrada en el afecto, en un trato respetuoso, un trato cercano con los educandos. Recordemos entonces que básicamente que hoy por hoy el rol docente se centra en un rol más bien mediador, y para poder actuar como especie como mediador, entonces el docente debe de alguna manera ser cercano con digamos los actores sociales, en este caso los estudiantes, a quienes les corresponde pues contribuir en su proceso de construcción de sus saberes. Otro elemento importante
que nos señala Marchesi Díaz es que la moralidad hunde sus raíces en la experiencia afectiva de las personas, por lo que no es posible separar radicalmente la dimensión cognitiva de la dimensión emocional en las actividades moral y por tanto en la actividad educadora. Definitivamente, si no hay afinidad, si no hay afecto, si no hay cercanía, entonces es prácticamente imposible marcar pautas morales, es prácticamente imposible promover el, la internalización o el empoderamiento de en nuestros educandos de esos preceptos morales, y por el contrario van a ser vistos entonces como rígidas normas externas a mí, las cuales me generan fastidio y las cuales pues me generan cierto rechazo, y en consecuencia pues las voy a incumplir solo porque no estoy de acuerdo en la manera como se me están siendo aplicadas. Y finalmente, un aspecto fundamental es el equilibrio entre lo racional y lo emotivo. Al respecto nos dice Marchés Díaz que si la profesión docente es una profesión moral, es preciso mantener en ella de forma equilibrada los principios racionales que sustentan un comportamiento ético y los sentimientos de alguna manera que le otorgan la sensibilidad necesaria para comprender a los otros en su contexto específico. De allí entonces que asumamos el postulado de este en 1998, quien señala que hablar de valores es hablar de las herramientas que los hombres usan para perfilar su creación y su manera de comprender lo que tropiezan. Los valores o referentes son comprensiones poseídas como constitutivas de la subjetividad. A partir de ella, el individuo y el grupo construyen su aprendizaje, conocimientos y proyectos. Con base a todos estos preceptos teóricos, nos hemos planteado como propósito para este aspecto de la investigación develar desde la experiencia vivencia de los estudiantes docentes del profesorado de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas los elementos que caracterizan la axiología ambiental del trabajo de campo en geografía física como estrategia para la formación profesional de la enseñanza con competencias para emprender acciones ambientalmente responsables. Ahora bien, en cuanto al sustento pentadimensional de la investigación, básicamente en lo concerniente al orden ontológico o a la dimensión ontológica, debemos decir que asumimos que la realidad es contextualizada, ya que se buscó comprender desde la experiencia de los estudiantes, como actores fundamentales del proceso de aprendizaje, los elementos que caracterizan en lo axiológico al trabajo de campo como una estrategia de educación educativa. En el orden epistemológico, es importante que reconozcamos que se asumió el precepto de Sandin 2003, quien refiere que la realidad social se construye a partir de los significados subjetivos de las personas. Es decir, que la teorización que emerge producto de esta investigación se corresponde fundamentalmente a las experiencias de los estudiantes. Es decir, es una teoría emergente y contextualizada para la realidad de estos estudiantes del profesorado de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. En lo axiológico, tendremos que decir que se asumió el principio de la apoyé de Husserl, básicamente entendido como la suspensión de toda simultaneidad de juicio de posiciones objetivas puestas en acción en la conciencia reflexiva e impedir con ello que penetre en los juicios del mundo que existen de los sujetos entrevistados, porque bueno, básicamente lo que queremos es develar sus experiencias, sus vivencias, sus emociones, digamos, sus vivencias, más que lo que el investigador o más que en mi caso como profesor del curso, pueda creer, pueda sentir o pueda pensar, ¿no? Entonces, este principio de la Lepage busca básicamente poner dentro de paréntesis lo que ya el investigador conoce, de modo que se pueda separar y se pueda, digamos, diferenciar de lo que verdaderamente emerge. En el orden teleológico, se asumió la postura de Heidegger, quien sostiene que los fenómenos deben ser interpretados partiendo del contexto en el cual se generan, ya que se busca comprender la realidad objeto de estudio. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se orientó bajo el paradigma subjetivista, también denominado por algunos autores como socioconstructivista, con una orientación cualitativa e interpretativa sustentado en la corriente fenomenológica. En cuanto a los criterios para la selección de los informantes, es importante señalar que estos informantes básicamente son estudiantes del profesorado de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. Se seleccionaron 12 informantes
que tenían la condición de haber cursado la unidad curricular de Geografía Física de Venezuela y con experiencia de participación en el trabajo de campo. Allí vemos en la pantalla pues algunas de las fotografías de nuestros informantes, de nuestros estudiantes del profesorado de Geografía e Historia, ya hoy todos egresados de la universidad con el título de profesor de Geografía e Historia, quienes solicitaron ser reconocidos durante el proceso de investigación por su identidad. Y allí los vemos pues en algunas de las actividades del trabajo de campo. Ahora bien, en cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se asumió como técnica la entrevista cualitativa a profundidad según los criterios de Taylor y Botham, 1987, quienes refieren que se trata de encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que estos tienen respecto a la experiencia o situaciones, siguiendo el modelo de una conversación entre iguales, por lo que no se asume estructurada, no es estandarizada, pero sí se trata de una conversación abierta, flexible. En cuanto al instrumento, bueno, básicamente se utilizó el grabador de audio, así como el guión de preguntas motivadoras de la conversación. Eh, Fíjense, esta investigación se asumió desde el método fenomenológico propuesto por Husserl. Este método tiene una serie de etapas. La primera de ellas es la etapa de clarificación de los presupuestos, que fue referida por Husserl en 1970. Y básicamente esta etapa lo que busca es declarar, que el investigador declare qué tanto sabe del tema, cuáles son sus cogniciones o sus precogniciones, de modo que pueda separar claramente lo que emerge verdaderamente de la investigación, restando entonces o mitigando, minimizando la posible carga de subjetividad que pueda tener el investigador sobre el tema y dejando en evidencia, dejando a la luz de la comunidad científica, pues lo que verdaderamente han manifestado, lo que verdaderamente han vivido, han experimentado los informantes claves. Entonces, esta etapa es fundamental porque ya de entrada el investigador dice, bueno, yo sé del tema de estos aspectos y en función de eso, pues, lo que emerge de la investigación debe ser diferente a lo que ya yo sé. O por lo menos no debería estar condicionado por lo que ya yo sé. En tal sentido, para efecto de esta investigación se declararon los supuestos iniciales del autor sobre el trabajo de campo. Primero, que se trata de una realidad social constituida por las intersubjetividades de los actores participantes. Segundo, propicia el contacto directo de los actores participantes con el evento en estudio. Tercero, requiere una exhaustiva planificación por parte del docente. Y cuatro, propicia los valores ciudadanos desde la reflexión y el accionar de los participantes. Fíjense que aquí fundamentalmente hablaba de valores ciudadanos. Ahora bien, la segunda etapa de este proceso de investigación es lo que Husserl también en 1970 denomina la descripción del fenómeno, pero la etapa descriptiva, que consiste en la descripción del fenómeno de estudio desde la realidad vivida por cada sujeto. Esta etapa descriptiva a su vez está constituida por algunos momentos. El primero de ellos es la elección de la técnica, que ya decían, bueno, se seleccionó la entrevista cualitativa a profundidad. El segundo es realización de las entrevistas. El tercero es la elaboración de la descripción protocolar, que no es otra cosa que el desgrabado o la transcripción de los audios de la entrevista. Y aquí tendríamos que decir que para efectos de la investigación se realizaron 6 preguntas generadoras de la discusión. La primera de ellas es, se le preguntaba a los estudiantes qué le comentaron a sus familiares o amigos sobre la experiencia luego de regresar del trabajo de campo. La segunda pregunta es que si tenía experiencia en trabajos de campo en otros cursos en el Instituto Pedagógico de Caracas. La tercera pregunta, ¿qué significado tuvo para ti el compartir con el equipo durante el trabajo de campo? La cuarta pregunta, ¿tienes experiencia de aplicación de la estrategia con tus estudiantes? Comenta sobre la experiencia. Recordemos que generalmente nuestros estudiantes de este curso son estudiantes a partir del séptimo, octavo, noveno, décimo semestre, es decir, que generalmente ya están ejerciendo en educación media. Y bueno, se les preguntaba si habían aplicado alguna vez algún recorrido en la comunidad o algún tipo de experiencia similar con sus estudiantes. La quinta pregunta dice, ¿cómo percibiste lo ambiental durante el trabajo de campo? Y la sexta pregunta, ¿qué significado le das a los lugares visitados? Esas fueron las preguntas que se le hicieron a los estudiantes. La tercera etapa del proceso de investigación es lo que Husserl en 1900 y 1999, y también lo refiere Martínez en Migueles en 2009, es la conocida etapa estructural, que básicamente consiste en el estudio e interpretación de los protocolos.
Esta etapa tiene 6 momentos. El primero de ellos es la lectura de los protocolos. Básicamente es una lectura reflexiva, inicial, pero con carácter crítico y reflexivo, de modo que se pueda ir generando el segundo momento, que es la delimitación de las unidades temáticas. Esta delimitación de las unidades temáticas fue referida por Heidegger y también por Martínez en el 2009. Mejor dicho, Heidegger es referido por Martínez en el 2009. Y esta delimitación de las unidades temáticas, vamos a ver acá un ejemplo, no es otra cosa que ir colocando esos temas esenciales, es decir, de eso que menciona el informante en su entrevista, ir colocándole como especies de etiquetas, en la, esto que vemos acá en la columna del lado derecho de la pantalla, la columna que hemos titulado temas esenciales. Bueno, eso que dice el estudiante, esa experiencia que dice el estudiante, colocarle un sentido a su expresión, de modo que podamos ir de alguna manera haciendo una clasificación inicial de esas experiencias que han tenido los estudiantes. Bueno, qué nombre se le pudiese dar, ¿no? Qué etiqueta se le pudiese colocar. De eso básicamente. Luego tendríamos la determinación de los temas centrales, eh, la expresión del tema central en un lenguaje científico, la integración de los temas centrales en categorías fenomenológicas esenciales individuales y finalmente la integración de las categorías fenomenológicas esenciales individuales en esenciales universales. ¿Esto en qué consiste? Vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, otros temas esenciales: reconocimiento de la belleza paisajística, orgullo por los elementos naturales del territorio. Eso lo agrupamos en la categoría fenomenológica esencial individual sintetizada, denominada valoración de los elementos naturales como fuente de belleza. Y conciencia de las situaciones ambientales, esperanza en un futuro mejor, uso de recursos. Entonces lo clasificamos como sustentabilidad, para hablar entonces de una categoría fenomenológica esencial universal que denominamos éticas ambientales. Bien, en este cuadro tenemos entonces la correspondencia entre los pasos del proceso de sistematización y los momentos fenomenológicos referidos por Husserl. Eh, entonces tenemos primero, primer paso, lectura de las dos entrevistas. Segundo paso, delimitación de los temas centrales de las dos entrevistas, lo que generó 19 temas centrales. Y el tercer paso, la categorización de esos 19 temas centrales, agrupándolos en 5 categorías fenomenológicas esenciales individuales sintetizadas. ¿Cuáles son los momentos fenomenológicos? Bueno, la lógica del significado, que empleó la lógica para llegar a la esencia de los significados contenidos en las dos entrevistas, y el llamado momento constitutivo trascendental, que precisa la similitud entre los 19 temas centrales que emergieron de la entrevista, surgiendo 5 categorías fenomenológicas esenciales individuales sintetizadas. El cuarto paso es la integración de las 5 categorías esenciales individuales sintetizadas con base en la consistencia interna y heterogeneidad externa en 2 categorías fenomenológicas esenciales universales. Aquí se empleó la lógica del significado, emplea de la lógica para llegar a la esencia de los significados contenidos en las 5 categorías esenciales individuales, y el momento constitutivo trascendental, básicamente lo que se hizo fue precisar la similitud entre las 5 categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas, reduciéndola a 2 categorías fenomenológicas esenciales universales. Y el último paso es el surgimiento de los significados globales de los estudiantes otorgados al trabajo de campo. Y esto se corresponde con el momento metafísico de la conciencia, básicamente que consiste en la comprensión del trabajo de campo a partir de la experiencia y vivencia de los estudiantes. El último momento de esta etapa estructural consiste pues en la entrevista final con los informantes, de modo que el investigador le presenta a los informantes los hallazgos que emergieron, las categorías que emergieron como producto del proceso de sistematización y de categorización y sistematización. ¿Esto para qué? Esto con la finalidad de alguna manera de validar si efectivamente lo que el investigador interpretó se corresponde a lo que vivieron, sintieron, a lo que expresaron los informantes. Esto es muy importantísimo en la investigación cualitativa fenomenológica, porque de alguna manera pues está resguardando la fidelidad entre el testimonio de las experiencias vividas, reportadas por los informantes, y las categorías que emergen como parte del proceso de sistematización que ha llevado el investigador. Y ya para finalizar, la última etapa de esta investigación consiste entonces en la discusión de los resultados, que no es otra cosa pues que, como todo proceso de investigación, conlleva la discusión, la presentación de los resultados, no solamente entre pares, sino incluso, bueno, digamos, en toda la comunidad científica, académica en general. Y bueno, esta actividad es parte de eso, ¿no? Aun cuando este dato no es de vital importancia para la investigación cualitativa fenomenológica, sí quisiera resaltar que, como parte de este fragmento de la investigación o de esta porción de la investigación,
Surgieron entonces, ya lo hemos venido diciendo, 19 temas centrales o temas esenciales, 5 categorías fenomenológicas esenciales individuales sintetizadas y 2 categorías fenomenológicas esenciales universales. ¿Cómo vemos esto del época? Aquí tenemos un mandala donde vemos en el centro digamos, el tema central, que en este caso lo hemos denominado etos y la construcción de los saberes, y vemos entonces las dos categorías fenomenológicas esenciales universales. La primera de ellas es los valores ético-morales y la segunda es los valores ético-ambientales. Esa categoría de los valores ético-morales está constituida por tres categorías esenciales individuales sintetizadas, como son los valores políticos sociales, los valores individuales y los valores pedagógicos. Y en el caso de la categoría valores éticos ambientales, está constituida por dos categorías esenciales universales sintetizadas, como es la sustentabilidad y la valoración de la naturaleza. En el caso de los valores políticos sociales, vemos que aparecen valores como el respeto, la empatía, el trabajo en equipo, la integración, el compartir, la amistad, la sinergia, el liderazgo, la convivencia y la resolución de conflictos. Para el caso de los valores individuales, tenemos la seguridad y el esfuerzo, y para los valores pedagógicos, la comprensión docente, perdón, el compromiso docente y la valoración de lo aprendido. En cuanto a la categoría esencial individual sintetizada, valoración de la naturaleza, aparecen dos temas esenciales: orgullo por los elementos del territorio nacional y la belleza paisajística. Y en cuanto a la sustentabilidad, emergieron como temas esenciales la esperanza en un futuro mejor, la concienciación ambiental y el uso óptimo de los recursos. Veamos entonces cuáles son los testimonios de esto. En relación con los valores éticos morales, decía que surgen los valores políticos sociales, y al respecto hay que señalar el testimonio de Ana, quien señala que siempre ayudando al otro no es individualismo, porque si uno se queda atrás, entonces esperamos, debes de ayudarlo, debes guiarlo para que se quede, para que se pueda incorporar a lo que otros han avanzado. Esas son cosas que no son necesarias para un trabajo de campo. Génesis refiere que nos fue muy bien, de verdad que nos ayudamos mucho. Creo que fue más colaboración, nos integramos muchísimo. Aparte de que en el salón, pues nosotros nos ayudamos, pero ahí fue más nutrido. Entonces, como podemos ver, el valor del compromiso, el valor de la empatía, están presentes en estos testimonios. En cuanto a los valores personales, Disnalda agrega: comencé la materia y la primera prueba que la raspé. Yo decía, Dios mío, yo no sirvo para esto. Y después me di cuenta que si no servía para esto, ¿cómo estaba en un octavo semestre? Si se suponía que estaba en un octavo semestre es porque yo servía, y me puse a la tarea de que tenía que esforzarme y tratar de que el profesor viera que yo podía dar mucho más. Y en el trabajo de campo sé que demostré que sí puedo. Entonces fíjense que Disnalda lo que está refiriendo es fundamentalmente esa autovaloración, esa capacidad que tenemos los seres humanos de alguna manera pues sobreponernos a situaciones adversas y de plantearnos retos que nos permitan pues superarnos a nosotros mismos. Claro, la vinculación con el trabajo de campo está dada cuando Disnalda refiere a que en el trabajo de campo me demostré que sí se puede. Es decir, que a pesar de que pudo haber sido visto como un gran reto para ella, pues ella dio lo mejor de sí para, desde el punto de vista individual, para obtener un crecimiento personal y profesional en esta actividad. En atención a los valores ético-ambientales, eh, como ya referí, pues surgieron dos categorías individuales sintetizadas. La primera de ellas es la naturaleza como fuente de belleza paisajística. Y aquí es oportuno referir el testimonio de Naí, quien señalaba que en cada lugar visitado todo me pareció espectacular. Tanto que ya le dije a mi mamá que debíamos ir, porque son tantos los bellos paisajes que tenemos en Venezuela y desconocemos, que es posible que por eso no lo valoremos. Aprendí de manera viva la belleza de los paisajes de Venezuela. Eso me enamoró de la geografía. Fíjense que es interesantísimo este testimonio de Naid, porque no solamente se puede interpretar de esto el reconocimiento de la belleza del paisaje de Venezuela, sino que además Naid da por sentado que justamente por no conocer lo que tenemos es posible que no lo estemos valorando. De allí se desprenden entonces categorías como la identidad nacional, el empoderamiento, el sentido de arraigo del territorio nacional. ¿Okay? Entonces fíjense cómo si reconocemos nuestro territorio, cómo si viajamos y conocemos nuestro territorio, es posible entonces que nos sentamos mucho más empoderados y valeremos mucho más lo que teníamos. A modo de ilustrar eso que nuestros estudiantes refieren como la belleza paisajística, muestro algunas de los lugares que visitamos durante este trabajo de campo. Allí estamos entonces en la laguna de Tacarigua. Vemos en la imagen B el tómbolo que une el Morro de Barcelona con la ciudad. En la imagen C estamos en la playa, en la Ensenada Las Maritas, en el Parque Nacional Mochima. En la imagen E
estamos en las terrazas marinas del Castillo de Araya. En la imagen F estamos viendo el bloque depresional donde se asienta la comunidad de Caribe del Guácharo. Esto muy próximo a lo que sería la imagen G y la imagen H, donde tenemos entonces algunos espeleotemas en la imagen G de internos en la cueva del Guácharo, y en la imagen H, en la fotografía H, vemos entonces la entrada de la cueva del Guácharo. Entonces, por supuesto, se trata de paisajes realmente hermosos, muy coloridos, eh, digamos, con condiciones físico-geográficas y antrópicas realmente excepcionales, y por supuesto entonces que esto motiva a nuestros estudiantes de geografía a reconocer no solamente el valor que estos tienen desde el punto de vista paisajístico, sino incluso ese sentido de pertenencia, el sentirnos identificados con que esto forma parte del territorio en el cual yo nací, y por lo tanto lo valoro, ¿no? Y por lo tanto entonces promuevo su uso racional, su aprovechamiento óptimo, su resguardo para las generaciones futuras. La siguiente categoría vinculada a lo anterior tiene que ver entonces con la sustentabilidad. Y aquí eh, presento el testimonio de Génesis, quien señala que el deber ser es que si los habitantes de la zona son los mismos trabajadores que se encargan de extraer sal, pepitonas o cualquier producto, y estos productos son comercializados, entonces ellos deberían tener mejores condiciones en su vivienda, escuelas más dotadas y con mejores edificaciones. No vamos a decir que sean ricos, pero tampoco se justifica que aún tengan carreteras de tierra, casas de barro. Entonces, el uso del espacio, como decíamos en campo, no está siendo aprovechado para el beneficio de las personas, no está contribuyendo a mejorar sus condiciones. Y entonces, fíjense cómo el trabajo de campo y el poner a los estudiantes, al colocar a los estudiantes en situaciones reales, en contacto directo con la realidad, los lleva a reflexionar sobre, bueno, qué beneficios está trayendo para no solamente las comunidades, sino incluso desde el punto de vista del manejo de los elementos físico-naturales, la extracción de algunos recursos, que en definitiva, pues, pareciera estar beneficiando a algunos, pero que no traen una mejora en las condiciones de vida de los habitantes del sector. En contraposición entonces vemos que en la parte superior vemos, vemos las viviendas que existen, por ejemplo, hacia la zona del Morro de Barcelona, y vemos las precarias condiciones de vivienda que, por ejemplo, existen hacia la península de Chacopata. Vemos la carretera asfaltada que existe hacia la zona del Morro de Barcelona, una zona fundamentalmente turística, y vemos como hacia la provincia de Chacopata, una zona relativamente próxima, porque ambas se encuentran en el oriente venezolano. Bueno, vemos que las carreteras son fundamentalmente de tierra, es decir, no hay inversión que mejore la condición de vida de los habitantes del sector. Vemos en la parte superior la imagen C el tipo de embarcación con sus respectiva infraestructura hacia la zona del Morro de Barcelona, y vemos entonces cómo hacia Chacopata pues se trata básicamente de lanchas con un muelle allí, eh, digamos, más bien artesanal. O sea, hay diferencias notables en dos poblaciones muy próximas, lo que nos está indicando, bueno, que efectivamente el tema de la distribución de los recursos, el tema de aprovechamiento de los espacios, el tema de la mejora en las condiciones de vida de los habitantes del oriente venezolano, pues no está siendo de alguna manera equitativo. Y todas estas reflexiones, pues a pesar de que el trabajo de campo es en geografía física, donde básicamente estudiamos las condiciones del medio físico natural del paisaje, pues nuestros estudiantes también reflexionan sobre estos problemas vinculados básicamente a la pobreza, la distribución de la riqueza, entre otros asuntos de interés, ¿no? De importancia para la formación del profesor. Entonces, fíjense, como aproximación teórica de esta investigación, tenemos que decir que en el contexto político-social emergen valores como el respeto, la empatía, la integración, el trabajo en equipo, compartir, la amistad, la sinergia, el liderazgo, resolución de situaciones de conflicto, entre otros. Todo ello garantiza la participación afectiva de los estudiantes y el armonioso desarrollo de las estrategias en un sano convivir. Como segunda aproximación teórica, tenemos que referir que se consolidan valores individuales, tales como el esfuerzo personal, la autoconfianza o seguridad en sí mismo, como elementos que tributan no solo hacia la participación efectiva, sino además a... Como tercera aproximación teórica, referimos que el trabajo de campo como método fomenta valores pedagógicos vinculados con el impulso que motiva a los estudiantes para comprometerse con una formación como docentes, así como la valoración positiva de lo aprendido, con lo cual se establecen patrones de referencia que tributan hacia el
Y finalmente, como cuarta aproximación teórica, referimos que emerge como producto de esta investigación la potencia de los valores ético-ambientales no solo en el plano estético-ambiental, al posibilitar el reconocimiento de los elementos naturales como fuente de belleza paisajística, lo que incluye el orgullo por el elemento natural del territorio, sino que además promueve reflexiones sobre las implicaciones del uso actual de los recursos, el deber ser de un uso responsable y la esperanza en un futuro mejor. Todo ello con base en los principios de sustentabilidad y con miras a promover acciones ambientalmente responsables. Ya para finalizar, quiero señalar que en nuestro caso, como docentes y como investigadores, seguimos explorando la ruta que nos permita tributar de la mejor manera a tan digna misión, la misión de formar ciudadanos. Creemos, como lo dice la Carta de la Tierra en el 2000, que nuestro tiempo tiene que ser recordado por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Muchísimas gracias.